Pero antes de eso quisiera preguntarte sobre la idea que tienes de Martín Vizcarra. Hoy día se ha reiniciado el juicio de él. A ver, ¿tú crees que podría ir a prisión? ¿Cómo lo ves hacia adentro? ¿Y cómo nos están viendo hacia afuera? No sé, tú tienes varios contactos en el extranjero de la posibilidad de tener un quinto presidente preso ahora con Martín Vizcarra. Si es que todo indica, va a ser condenado a 25 años, me parece que la Fiscalía le ha pedido por los delitos cuando fue gobernador de Moquegua. Mira, hay un tema fundamental que normalmente el poder corrompe. En muchos casos, la corrupción ya está en el poder y llega al poder alguien que está vinculado con la corrupción. Y eso es lamentable porque para mí el problema número uno del mundo es la corrupción y para eso existen estándares para medir la corrupción en el mundo. O sea, Latinoamérica está lleno de presidentes corruptos y los gobiernos más corruptos del mundo son los gobiernos autoritarios. Y eso es lo dramático, que nosotros estamos calificados como un gobierno híbrido, que no llegamos a ser ni una democracia imperfecta, sino más bien estamos en el border. Éramos una democracia imperfecta hasta que apareció Pedro Castillo y nos convertimos en un gobierno híbrido. Y con esto está creciendo la corrupción y eso realmente es lamentable. Y antes de Pedro Castillo, ¿quién estuvo? Bueno, no importa todos los que subieron antes, pero digamos que el más icónico es Vizcarra. Y la corrupción de Vizcarra no tiene límites y este señor ya la está pasando bastante bien a pesar de tener 3 inhabilitaciones. O sea, ese señor es de verdad un cara dura, Sí, claro. ¿no? Pero otra vez encontramos la misma carencia. La Fiscalía no está haciendo su trabajo como debe y el Poder Judicial tampoco. Este señor, o sea, es que ya no te aburres de ver las marchas y contramarchas. O sea, ¿cuándo salió Vizcarra del gobierno? O la pandemia, que es uno de los temas más dramáticos. O sea, no solo por la cantidad de muertes que se permitieron y que tuvieron lugar, llevándonos a un récord de muertes por 100.000 habitantes o por millón de habitantes, sino por todo lo que se ha descubierto después. La desfachatez con la 2020. que él trató el tema, Claro, ¿verdad? ya pasaron 5 años y luego de 5 años, ¿cuánto hemos avanzado? Eso es lo que yo me pregunto y me imagino que los ciudadanos se preguntan. Parece que quisieran agarrarnos al cansancio. O sea, se olvidará la población no va a olvidarlo, pero se cansa, hay un hartazgo por la lentitud y por las irregularidades de los procesos. Entonces ahí vemos, y eso es lo que yo pongo en el artículo que salió ayer, ¿no? Finalmente quien tiene los contactos puede un poco alargarla, pero hay cosas que no pueden desaparecer. Lo que ha pasado con Vizcarra, o sea, nadie se lo puede perdonar porque es demasiado evidente. El tema es por qué tenemos que esperar 5 años. Entonces, regresando a tu pregunta, desde la perspectiva internacional, ¿Cómo nos ven? hay gente que Como una dice, aldea, sí, un no, grupo. pero hay gente que dice, bueno, por lo menos en el Perú, y eso es lo que escuchas en las redes sociales de otros países, ¿no? Por lo menos en el Perú los meten presos. No, qué vergüenza, pero porque se sabe que por lo menos en la región la cantidad de presidentes corruptos que hay es impresionante. Entonces, sí, nosotros los metemos presos, pero yo tengo vergüenza. O sea, eso no es ningún honor. No es O sea, motivo de que, decir qué bien estamos, ¿no? No, claro, no. que tengamos que ampliar cada vez más la sección presidencial en la cárcel de Barbadillos. O sea, ¿cómo quedamos nosotros, no? Entonces, ese es, pero ese es un llamado de atención a la población, porque somos nosotros quienes elegimos. Entonces, eso es lo que deberíamos repetir constantemente. Tenemos gente, presidentes en la cárcel, pero esos presidentes fueron elegidos por el pueblo. O sea, Pedro Castillo, que comenzó con una miseria, porque él ha salido elegido realmente con el 11.7, me acuerdo de ese porcentaje, si tú ves de la población real, el 11.7 votó por él, pero 11.7 de la población es muchísimo. Estamos hablando de 30 de Más de 3, tres, más de 3 3 millones millones y y medio. medio 3 aproximadamente. Es un millones y montón de medio. gente. O sea,
3 millones. Adultos, ¿ah? Y- O sea, 3 millones de gente adulta, porque no contamos niños, evidentemente, ni los adolescentes, que también deben estar pensando que Pedro Castillo es un prócer, ¿no? En el sur hay bastante de eso. Mira, hoy día en la mañana Aldo Mariátegui decía algo que yo no estoy de acuerdo porque creo que es justo y no es democrático, pero su punto de vista es que deberían tomarte un examen, ¿no? Antes de ir a votar para ver cuál es tu calificación en términos intelectuales, Bueno, tu CI. O sea, eso María, ya me parece muy Quizás no debería radical. ser obligatorio. Pero cuando tú ves resultados como la cantidad de presidentes que tenemos en la cárcel, tú dices, hay que buscar salidas y esa para mí no es una salida válida. ¿Cómo sería el próximo presidente entonces? ¿Cómo lo visualizas al mejor presidente posible en las Fabricio. pocas posibilidades que hay? Fabricio, con 43 candidatos, ¿es posible visualizar? No, yo no tengo ninguna confianza, o sea, de verdad. No. Además, el otro tema es que puedes confiar, o sea, en las encuestas, primero tan anticipadas. En esas no creo ni por casualidad. Porque las encuestas que van apareciendo, yo creo que Sí, claro. están sesgadas para Exacto. ir definiendo de alguna manera. Si nos retrotraemos, en estas épocas, en la elección pasada, ¿quién iba a ser presidente? Lescano iba a ser presidente, Forsyth iba a ser presidente. No, pues no, o sea, no te dicen nada las encuestas. Claro. Entonces, y tenemos personajes, ay, yo no sé por qué me está viniendo a la mente Sillonis. Mira, Sillonis, que es una persona. Él ha tenido un problema, creo. Sí, Hace poco, sí. Sillones, y yo lo defiendo plenamente, porque le han dado presión por haber faltado en la época que era gobernador, cuando fue gobernador ya en la prehistoria, y le han dado 2 años de cárcel efectiva por haber faltado 11 días a su puesto como gobernador. ¿Es justo? Mientras Vizcarra se pasea libremente. Entonces, o sea, realmente hay una balanza en la justicia cuando quieren ser bien. Yo tengo una opinión muy particular de cómo se arreglan estas cosas, pero no sé si es muy políticamente. ver, cuéntame, por yo, favor. yo descreo cada vez más de este tipo de democracia. Y cada vez creo que en 50, 60 años van a mirar para atrás y decir, oye, lo que están haciendo ahí no sé, yo creo que la Constitución tiene que estar por arriba y tiene que haber una manera estricta para respetar la Constitución y a partir de ahí ver cómo hacemos, porque así como va esta democracia va a terminar en una oclocracia Fabricio, tarde o temprano. No tienes que estar de acuerdo conmigo. No, la democracia es justamente respetar la Constitución, el balance de Esta poder. democracia, dije. Esto Ya, que es que no estamos es viviendo. democracia. Justamente esto que estamos viviendo no funciona y genera todos estos problemas porque no es democracia. Porque hoy día no tenemos balance de poderes. No hay. Ya. No existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los países que son Y va a autoritarios haber menos, ¿ah? o avanzan hacia el autoritarismo? Primero, copan las elecciones. Segundo, toman el poder judicial y eso es lo que los hace no democráticos. Perdona, Beberí. En nuestro caso es un caso muy sui generis. ¿Por qué? Porque normalmente el Ejecutivo toma el Poder Judicial y en el caso del Perú, que es muy atípico, tenemos 3 poderes enfrentados unos contra otros. Entonces no hay balances, hay competencia, no hay balance, hay competencia y finalmente, ¿qué mejor manera hay de perseguir a tus enemigos que no sea por medios judiciales? Y se va a poner peor, ¿eh? Este Senado que viene hiperpoderoso. Es un Senado de 60 personas que van a gobernar el país. Los diputados van a poder mandarle cualquier cosa y ellos van a poder cambiarlo todo y hacer la ley a la conveniencia de 60 personas. O sea, nos van a gobernar ahora y los amigos de Antauro, los amigos de Cake, o sea, los que van a entrar, los 60 senadores. Es muy peligroso lo que viene. Yo no estoy tan... Mira, no vislumbro tan ya, bien esto, ¿ah? Pero un ratito, 60 personas con 43 partidos. Perdón, Maribel, ¿cuántos son los senadores? Ayúdame con el número exacto, por favor. Pero dale. Ya, pero digamos 60 Digamos. por jugar con algún número. 43 partidos. O sea, vamos a tener, con suerte, que no es posible matemáticamente, 2 por partido. Porque recuerda que senadores y diputados se definen en la primera vuelta, totalmente atomizada. Entonces te encuentras con cosas. Acabo de estar 60 conversando. senadores me confirman, sí. Ya. Acabo de estar conversando muy brevemente con el presidente Lasso
que ¿por qué tuvo que hacer la muerte cruzada? Por la atomización del Congreso. Entonces es imposible manejar. Tampoco queremos que tengan la gran mayoría para que puedan hacer lo que quieran. O sea, ya 50% les da la posibilidad de, sin ninguna negociación, tomar decisiones como lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. O sea, yo creo que es importante, o sea, como los sistemas parlamentarios, que para poner a un primer ministro tienes que hacer coaliciones. Y las coaliciones ponen sus condiciones. Entonces, normalmente, por ejemplo, lo que está pasando con Merz en Alemania, para llegar a ser primer ministro se juntan 3 partidos y cada uno de los partidos ponen sus condiciones. Pero a lo largo del mandato del primer ministro, siempre los partidos van a estar apuntalando a este primer ministro, diciéndole más o menos lo que tienen que hacer, entonces se crea un balance. Estamos así de civilizados en Perú para... Es que a eso deberíamos llegar y no tener 43 sé si partidos. Estamos tan maduros democráticamente para lo que llegar a tenemos eso. que preguntarnos es por qué tenemos 43 partidos. Yo otra vez más, muchas gracias Vizcarra por destruir al país. Sí, claro. Entonces, el famoso sí, no, pues ahí está, pues, no todos los que votaron por eso. Ese es un tema fundamental. ¿Tú recuerdas el día que votaste por el sí, no? Sí, yo puse no a todo. O sea, la gente estaba perdida. Si una persona como tú le debe haber costado trabajo Sí, claro. tomar decisiones, imagínate una persona menos informada. O sea, eso para mí fue un delito, fue un abuso de la población, porque las preguntas eran tan complejas como vamos a disolver una de las cosas más graves, o sea, ¿cómo se llamaba? Lo que es ahora la Junta Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional. Y la gente decía, ¿qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura que me piden disolver? No, la gente no tiene la menor idea. La gente no tenía y no se informó adecuadamente a la población. Y en un contexto en el que Vizcarra era tan popular, ¿te acuerdas que salían con las cacerolas a las 8 de la noche a reventarle cohetes, que nos trata como un padre? O sea, él aprovechó un contexto específico para moldear, incluso acabó con los partidos políticos ahí también, a su conveniencia las cosas. La gente puede estar en desacuerdo conmigo, pero para mí PPK nunca debió salir, aunque después le hayan dado presión, lo que tú quieras. Pero todo, así como dicen, cuando se jodió el Perú, hace mucho tiempo. Pero la última vez que nos jodimos, perdóname el francés, por favor, para... La radio cristiana, son no solemos hablar estas cosas. Sí, pero digamos que es una frase que ya perdió el sentido de la grosería. No estoy hablando hago un disclaimer. Sí. No me refiero al término vulgar, sino que es una frase ya hecha. Bueno. En ese momento, o sea, en el momento en que Vizcarra se va a Canadá y viene de regreso en alianza con Fuerza Popular, porque fue la verdad, y luego se da cuenta que no necesita Fuerza Popular, y comienza a trabajar su imagen publicitaria, porque se da cuenta que el rating, el equivalente al rating en los canales, que es la popularidad, la aceptación del presidente, le permitía. Entonces, él hace cosas, cuando hago esto sube mi rating, ¿no? Sube mi aceptación. Sí, claro. Entonces, a eso jugó y luego tenemos los resultados que tenemos. O sea, fuimos totalmente manipulados y de eso tenemos que aprender para que no vuelva a suceder y corregir. Yo creo que hay que desandar todo lo que hizo Vizcarra. O sea, bueno, en ese trabajo están ciertos congresistas, entiendo, y es ardua la chamba que tienen por delante. No sé si van a llegar al 26 para desarmar todo lo que hay que hacer, pero